Ahora sí. Entonces vamos a seguir con lo de gráficas asimétricas. Les había prometido que hoy íbamos a demostrar que casi todas las gráficas son asimétricas, ¿no? Entonces vamos a empezar revisando los conceptos de la clase pasada. Entonces nada más recuerden, una gráfica es asimétrica si su grupo de automorfismos es trivial. Y si G tiene, bueno, si tenemos n vértices, el número de gráficas sobre el conjunto B, ¿no? Es igual a 2 a la n en 2, ¿no? Eso ahorita vamos a ver el por qué. Lo que pasa es que ya una vez que fijan el conjunto de vértices, pues básicamente una gráfica está definida por su conjunto de aristas, ¿no? Entonces, pues es simplemente ¿cuántos conjuntos totales de aristas hay? Pues hay 2 a la n en 2 porque hay n en 2 aristas posibles, ¿no? Ahora, el conjunto de gráficas isomorfas a X es su clase de isomorfismo, y dos gráficas X y Y sobre el mismo conjunto de vértices son isomorfas si existe una permutación de los vértices que manda las aristas de X en las aristas de Y. ¿Ok? Y por lo tanto, una clase de isomorfismo es una órbita de la acción de las permutaciones de B en los subconjuntos de aristas de B. Ajá. Déjenme hacer los dibujos que debía haber puesto la clase pasada. Aquí, fíjense que aquí tengo B de 5 vértices, ¿no? Entonces, como les decía, una gráfica pues se define por su conjunto de aristas, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo esta gráfica que pinté en rojo. Ahora, si yo me fijo en una gráfica isomorfa X, ajá, pues esa va a ser producto de una permutación de los vértices de X. Ajá. Entonces, por ejemplo, aquí supónganse que mando I a I más 1, ¿no? Entonces, la arista 0, 1, pues va a dar a la arista 1, 2, y la arista 1, 2 a la arista 2, 3, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en este sentido, es que esta gráfica de acá, ajá, es la imagen bajo una permutación de los vértices, ajá, de X, ajá. Pero entonces todas las gráficas isomorfas a X, ajá, pues son la órbita de la acción de las permutaciones de las permutaciones de los conjuntos de vértices sobre los subconjuntos de aristas, ¿ok? Entonces, lo que estoy diciendo es que si yo me fijo en este conjunto X de aristas y aplico todas las permutaciones posibles, pues voy a sacar todas las gráficas isomorfas a X, ¿correcto? Sí. ¿Ah? Pero observen que pues puede ser que haya una permutación que me deje a X fija, ¿no? Por ejemplo, si aquí nos alcanza aproximando el 0 al 1, el 1 al 2, el 2 al 3 y el 3 al 0, ¿no? O sea, este ciclo, permuto estos, pues fíjense que aquí me dejo fijo a X, ¿no? Entonces, pero fíjense, ¿quiénes son los que dejan fijo a X? Pues son los que están en el estabilizador de X, ¿no? Sí. Ajá, entonces de hecho ese es su grupo de automorfismos. ¿Ok? Bien, entonces con estas observaciones tenemos lo siguiente. El tamaño de la clase de isomorfismos de X es igual a n factorial entre, el tamaño de su grupo de automorfismos. Y la prueba es simplemente lo que veníamos diciendo hace rato. La clase de isomorfismos de X es igual a la órbita de X en el grupo de X pensado como subgrupo X pensado como subconjunto de aristas, ¿ok? Entonces, pensado como subconjunto de aristas sobre la acción del grupo de permutaciones sobre los subconjuntos de aristas de la completa, ¿no? Pues X es igual a la clase de isomorfismo de X es igual a la órbita, ¿ok? El subconjunto de permutaciones que manda X en X, pues es su grupo de automorfismos, ¿no? Es decir, el estabilizador de X en este grupo de permutaciones es el grupo de automorfismos de X. Y ahora, por el lema de órbita estabilizador,
tenemos que la clase de isomorfismos de X es igual a, pues simplemente el tamaño del grupo entre el tamaño del estabilizador, y el tamaño del grupo es n factorial, y el tamaño del estabilizador, pues es el grupo de automorfismos de X. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? No. Perfecto. Entonces vamos a usar el lema de Burnside para calcular, bueno, para estimar el tamaño de las clases de isomorfismos. Les recuerdo que el lema de Burnside lo que dice es que el número de órbitas de un grupo que está actuando G en B es igual al promedio de elementos que se quedan fijos para cada elemento de G. ¿Ok? Recuerde que este fix de G es el número de elementos de B que se quedan fijos bajo G. ¿Ok? Entonces, lo que necesitamos encontrar, vamos a estimar esta parte del lado derecho. ¿Ok? Porque a fin de cuentas, lo que queremos contar pues, son las órbitas, no estas son las clases de isomorfismo. ¿Ok? Entonces, vamos a necesitar encontrar el número promedio de subconjuntos de aristas que son fijadas por un elemento, por una permutación de los vértices de B. ¿Ok? Entonces, nada más una definición es, si tengo un elemento, una permutación, una órbita de G en las aristas de la completa en B, ¿no? Es un conjunto de la forma E a la G a la I y en los naturales y para alguna E en las aristas. Es decir, me tomo una arista, ¿no? Y me tomo una permutación G y aplico G cuantas veces quiera, ¿no? Bueno, y me fijo en todas las imágenes que puedo hacer ahí mandando G E por G, pues tantas veces como yo quiera, ¿ok? Entonces, esa es una órbita de G en su acción en estas aristas. ¿Está claro? Ok. Sí. ¿Ok? Va. Entonces, si G tiene R órbitas, entonces, ¿cuántos subconjuntos fija? Pues fíjense que fija a 2 a la R subconjuntos. ¿Por qué? Porque si yo quiero que G me fije a un subconjunto, pues entonces si tengo a la arista E y quiero que quede fijo, pues tengo que elegir a GE, ¿no? O sea, yo ahora quiero fijarme en un subconjunto de aristas que bajo G quede fijado, y estoy suponiendo que G tiene R órbitas, ¿no? Es decir, que si ustedes toman una E y la aplican G cuantas veces quieren, pues tienen un conjunto de aristas, esa es una órbita. Ahora toman otra arista, le aplican G cuantas veces quieran y esa es otra órbita. Entonces están particionando al conjunto de aristas en órbitas, ¿ok? Pero entonces, si yo quiero un conjunto de aristas que quede fijado bajo G, pues si escojo a E en ese conjunto, pues tengo que tener en ese conjunto a G, ¿no? Y si tengo a G, pues tengo que tener a G, G de G de GD. Es decir, tengo que contener a toda la órbita de E. ¿Correcto? Entonces, lo único que me resta es cuántas selecciones, o sea, es cada órbita le elijo toda la órbita o no, ¿ok? Entonces tengo 2 a la R maneras de elegir esas órbitas y luego uno todos esas aristas y ya tengo un subconjunto de aristas, ¿ok? Entonces, si G tiene R órbitas en su acción en las aristas de KB, pues entonces va a tener va a fijar a 2 a la R subconjuntos en su acción en el conjunto potencia de las aristas de la completa en B. ¿Ok? Bueno, una definición más. Sea subíndice 2 de G, el número de órbitas de G en su acción en E de KB. ¿Ok? Esto es pues nada más porque este índice 2 es porque lo estoy pensando porque son pares de vértices, ¿no? ¿Ok? Entonces, esta 2 de G es esta R. Entonces, lo que estamos diciendo es que, bueno, por el lema de Burnside, pues el número de clases de isomorfismo, ¿no? Es igual a 1 factorial, porque 1 entre n factorial, porque este es el tamaño de G, ¿no? Por, aquí está, ¿no? Habíamos dicho que ese es el número de elementos que fija, ¿correcto? En su acción en el conjunto potencia del conjunto de aristas. Ajá.
Entonces, este de aquí es simplemente este de acá. ¿Correcto? Mm, Lo que pasa es que estoy un poco confuso porque primero estoy viendo el conjunto de permutaciones, pues como un conjunto de permutaciones de vértices, ¿no? Y luego lo veo como un conjunto de permutaciones de las aristas, ¿no? Pero para hablar de gráficas, lo quiero ver como un conjunto de permutaciones de los subconjuntos de aristas. ¿Ok? Entonces, es confuso porque estoy mirando a G actuar en tres conjuntos distintos. En B, en las aristas y en los conjuntos de aristas. ¿Ok? Entonces, aquí lo estoy mirando actuando sobre el conjunto de aristas, porque a fin de cuentas, esos son los que me importa. Cada conjunto de aristas, pues es una gráfica. ¿Ok? Entonces, si ustedes quieren que G deje fija a una gráfica, pues lo que tienen que hacer es escoger todas las... Si escogen una arista, pues tienen que escoger a toda la arista de la órbita. ¿Correcto? Y lo que les decía, si escogen AE, pues tienen que escoger AEG. Bueno, entonces por eso es que tengo este 2 al número de órbitas de G. Ahora, supónganse que todas las gráficas fueran asimétricas, ¿no? O sea, nada más así por suponer. Entonces, si todas las gráficas fueran asimétricas, pues el tamaño de las clases, ¿de cuál sería? Pues quiere decir que si yo tengo una gráfica asimétrica, quiere decir que cada vez que le aplico una permutación de los vértices, ¿no? Voy a tener otra gráfica distinta, ¿no? ¿Correcto? Sí, correcto. Entonces, eso quiere decir que cada clase tendría n factorial gráficas, ¿ok? Pero el número total de gráficas es 2 sin contar isomorfismos, es 2 a la n en 2, porque es simplemente elegir pues hacer el número, lo que habíamos dicho, ¿no? El número de subconjuntos de aristas, ¿no? Entonces, el número de clases de isomorfismos, si todas las gráficas fueran asimétricas, pues sería 2 a la n en 2 entre n factorial. ¿Ok? Lo que vamos a demostrar es que casi tenemos ese número. Vamos a demostrar que el número de clases de isomorfismos es a lo más 1 más O chiquita de 1. Recuerden que O chiquita de 1 significa que esto tiende a 0 cuando n tiende a infinito. ¿Ok? De el número que tendríamos si todas las gráficas fueran asimétricas. ¿Ok? O sea, lo que estamos diciendo es que en el límite se comporta como si casi como si todas las gráficas fueran asimétricas. ¿Ok? Pues va. Pues vamos a demostrar este lemita. Y lo que tenemos es que, alguna definición más es, el soporte de una permutación es el conjunto de elementos que no fija. ¿Ok? Son los que se mueven bajo G. De todas las permutaciones G, con soporte, digamos, 2R, ¿no? El valor máximo de las órbitas de G se alcanza con una permutación de exactamente R ciclos de longitud 2. ¿Por qué? Fíjense, si tengo soporte 2R, ¿no? Estos son los que se mueven. ¿Ok? Les había dicho que pues sí, o sea, si ustedes quieren permutar órbitas, ¿cómo se llama? Si quieren muchas órbitas, pues lo que quieren es que cada órbita sea lo más pequeña posible, ¿correcto? Entonces, lo mejor que les puede pasar es que cada uno de estos R elementos que mueven, lo muevan a otro y luego se regresen, ¿ok? O sea, que esos elementos que se mueven estén por pares. Por eso es que el valor máximo de órbitas que pueden tener es cuando esta permutación consta exactamente de R ciclos de longitud 2. Es decir, hay R pares, tal que ese es X y su imagen, ¿no? Y G de X es X, y el resto no lo mueven. ¿Ok? Va. Entonces, ahora sea G
una, una de estas permutaciones con R ciclos de longitud 2 y por lo tanto n-2r puntos fijos. ¿Ok? Ahora, como G por G es la identidad, pues todas las órbitas en pares de elementos de B, es decir, en aristas, pues tienen longitud 1, 2, ¿no? Pues sí, porque si lo aplicas 2 veces, regresas a donde estabas, pues o esa arista la dejas fija, o la mueves a una y luego te regresas. ¿Ok? Va. Entonces, fíjense, hay dos maneras en las que una arista XY puede no estar fijada por G. O bien, ambos X y Y están en el soporte de G, pero XG es distinto de Y, es decir, que esta la muevo a otra arista totalmente distinta, ¿no? Que disjunta, ¿ok? O X está en el soporte de G, es decir, X se mueve, pero Y es un punto fijo, como acá. Ajá. O sea, puede ser bueno, aquí este de aquí debería decir GX, ¿no? XG, perdón. Ajá. Esas son las dos maneras. Entonces, de la primera manera, pues hay 4 por R menos 1 entre 2. Porque fíjense, ¿cómo puedo elegir de la primera manera? Pues lo que estoy diciendo es que elijo un par, ¿no? Tengo que elegir uno de estos R ciclos de tamaño 2, ¿no? Para ahí elegir a mi X, ¿correcto? Y luego que tengo que elegir otro ciclo, tamaño 2, distinto al primero que elegí para elegir a mi Y. Es decir, tengo R en dos maneras de elegir esos ciclos. Ajá. Ya que elegí esos dos ciclos, pues tengo dos opciones para X y tengo dos opciones para Y. Okay. Por eso es que tengo que multiplicar por este 4. Entonces tengo 2 por R menos 1 del primer tipo. ¿Pero cómo va el 4, perdón? Lo que pasa es que eliges dos ciclos, dos de estos ciclos de longitud 2, ¿no? Entonces, X, pues tienes puedes elegir cualquiera de los dos elementos del ciclo. Por ejemplo, aquí pude haber elegido este X, ¿no? O pude haber elegido su imagen. Como mi arista XY. Ok. ¿Ok? Y lo mismo con Y. O sea, por ejemplo, de estos 4 vértices que pinté acá, cualquiera de estas 4 aristas se mueve. Ajá. O sea, esta va a dar a esta, pero la diagonal se invierte con la otra diagonal. ¿Ok? Y y esta que va de aquí a acá, pues va a dar ¿a qué va a dar? Esta se va para... no, esta se queda fija. Sí, esta se queda fija. Sí, porque está en el mismo sitio. Ajá. Entonces, tengo estas 4 maneras. Bueno, entonces tengo 2R por R menos 1 del primer tipo. Y del segundo tipo, pues está más fácil porque elijo un ciclo y de ahí tengo dos selecciones porque vienen por pares, ¿no? Entonces tengo 2R, ajá, y luego nada más tengo que elegir un punto fijo, pero eso tengo N menos 2R. ¿Ok? Entonces, el número de órbitas de longitud 2 es igual a, sumando estos dos números, a R por N menos R menos 1. ¿Ok? Bueno, entonces el número total de órbitas de G en las aristas de la completa, pues es N en 2, porque tengo N en 2 aristas, ¿no? Y le quito las que están en órbitas de tamaño 2, ¿correcto? ¿Cómo fue su último plazo, perdón? Ajá. El número total de órbitas de G en las aristas, pues es N en 2 menos el número de órbitas de longitud 2. ¿No? Porque si yo lo particiono esto por órbitas, como todas las órbitas son de longitud 1, 2, pues tengo elementos de tamaño 1 y elementos de tamaño 2. Ajá. Entonces, el número de aristas totales es N en 2, pero estoy contando 2 veces las que están en órbitas de tamaño 2, y entonces le resto este número. Estas son las que están contadas 2 veces. Ok. ¿Ok? Va. Entonces, ahora vamos a partir al conjunto de permutaciones
en 3 clases. Empiezo por elegir un número m par, y esto pues va a ser como luego lo hacemos en gráficas. Ahorita elegimos la m y al final la optimizamos para que dé lo que queremos. Pues ahorita elegimos una m par, ¿no? Mi primer conjunto pues consta de C1 y consta nada más de la identidad. C2 contiene a todas las permutaciones distintas de la identidad con soporte a lo más m, ¿ok? Y C3 contiene al resto, las que tienen soporte m o más, ¿ok? Y pues tengo que el número de permutaciones en C1 pues es 1, el número de permutaciones en C3 es a lo más, pues n en m por m factorial. ¿Por qué n en m? Porque si tengo soporte a lo más m, ¿no? Pues entonces elijo esos elementos que voy a mover, ¿no? De ahí puedo elegir m de estos n en m, y ya que elegí esos elementos que voy a mover, pues lo que me queda es el resto de elementos, ya que elegí esos que puedo mover, pues puedo hacer una permutación entre ellos, ¿no? Sí. ¿No? O sea, voy a Sí, ahí mover tenemos m, aquí elijo los que voy a mover, y luego tengo esos m que voy a mover, pues los tengo que mover a elementos de esos m que elegí, ¿no? Porque los otros se quedan fijos. Entonces multiplico por un m factorial. ¿Ok? Pero no sería, o sea, C2 contiene las permutaciones con soporte a lo más m, y no me estaría contando nada más las que tienen soporte exactamente m. Buen punto, sí. Bueno, aquí, sí, aquí está el C2, ¿no? Sí, buen punto. Lo que pasa es que esto es, si M1 es menor a M2, pues entonces esta expresión es menor. Esta n en M1 por M1 factorial es menor a n en M1 por M1 factorial. O sea, esta expresión es creciente con M. Ok. Entonces puedo suponer que tengo el más grande, aunque en efecto, esta es la expresión para exactamente M. Otra manera de decir lo mismo es que entre más elementos muevas, pues más permutaciones tienes, ¿no? ¿Ok? Sí. Bueno, y esto es menor que n a la m. Ok, y ahora C3, pues se lo voy a contar a lo tonto, porque pues C3 es como mucho n factorial, y de estas hay n a la n, y n factorial es estrictamente menor que n a la m. ¿Ok? Fíjense. Ok, entonces ya tuve estimaciones sobre estas clases, ¿no? El tamaño de estas clases. Ahora, un elemento G en C2, es decir, de soporte a lo más m, tiene el máximo número de órbitas en pares si es un dosiclo, ¿no? Ya dije que tiene soporte a lo más m, entonces mueve a lo más m elementos. ¿Cuándo tiene el máximo número de órbitas? Pues cuando las órbitas son lo más pequeñas posibles, ¿no? Entonces, pues eso pasa cuando simplemente es un dosiclo, ¿ok? Cuando deja fijo todo, excepto todas las aristas, bueno, o sea, deja, sí, cuando es, cuando G deja fijo, perdón, todos los vértices, excepto dos que permuta, ¿ok? Ahí es cuando tiene el máximo número de órbitas, porque ahí las órbitas son lo más pequeñas posibles. ¿Ok? Sí. Bueno, y en ese caso tiene n en 2 menos n menos 2 órbitas. ¿Por qué? Porque fíjense cómo se ven las órbitas. Supónganse que G es simplemente el dosiclo XY, es decir, la permutación que deja todo fijo y que manda X a Y y a X. ¿Ok? Pues entonces las órbitas, ¿cómo se ven? Pues son cosas de la forma X, Z, ¿no? Y eso lo manda a Y, Z, porque Z se queda fijo, ¿no? Y esas son las órbitas, porque si aquí vuelvo a aplicar G, pues me regreso a XZ. ¿Ok? Entonces lo único que tengo que hacer es, las órbitas son X y un vértice Z que sea distinto de X y Y, pues tengo N menos dos maneras de elegirlo, ¿no?
Entonces, estas son las órbitas de tamaño 2. Todas las otras órbitas son de, ¿cómo se llama? De tamaño 1, ¿no? Pero ahí estamos viendo las órbitas con respecto a las aristas. ¿O por qué Sí. me estoy tomando las parejas XZ? Sí, estoy viendo a las órbitas con respecto a las aristas. Las órbitas a pares. Ah, ok, de acuerdo. Ajá, es que lo que les decía, o sea, realmente puede ser un poco confusa bueno, no es tanto confusa, está bien escrito, pero lo difícil aquí es que hay 3 acciones. O sea, estoy viendo al grupo de permutaciones actuar sobre los vértices, sobre los pares de vértices, que son las aristas, ¿no? Y sobre los conjuntos de aristas. Entonces, cuando dijo aquí es que G tiene el máximo número de órbitas en las aristas, esto es cuando G es un 2-ciclo, ¿no? Y en este caso tiene este número de órbitas en las aristas, ¿ok? Entonces aquí me estoy fijando en las órbitas de tamaño 2, pero las órbitas en las aristas. ¿Ok? Sí, ok. Va. Entonces, ¿qué más? Sí. Ok, y ahora los elementos en C3, perdón, esos tienen soporte al menos M. Y por lo tanto tienen el mínimo número el máximo número de órbitas a pares si tienen M en 2 ciclos. ¿Ok? Ajá. Es decir, lo que decía, ¿no? Si mueven lo menos posible. Si mueven lo menos posible, pues entonces, en el mejor caso, pues tienen soporte exactamente M. Y lo que habíamos dicho, ¿no? Que es, y cuando para los de soporte M, con M par, pues el máximo número de órbitas alcanza cuando hay M entre dos ciclos, ¿no? Y por las cuentas que hicimos hace rato, en cuyo caso tenemos N en 2 menos este número de acá, ¿no? Esta R es simplemente, aquí sustituyo R por M en 2 y tengo esta cota, ¿no? Ajá. Y esto se simplifica a N en 2 menos N por M en 4 órbitas. ¿Ok? Sí. Bueno. Entonces, ya, por lo tanto, usando el lema de Burnside, pues tengo que el número de órbitas es la suma de, sobre todo, las G de 2 al número de órbitas a pares en G, ¿no? Y esto es menor o igual a ¿qué? Pues aquí lo parto ya por las clases, o sea, tengo los de, pues para clase 1, pues tengo para la identidad, pues tengo 2 a la n en 2, porque pues estas son el número de órbitas, ¿no? De la clase, ¿cómo se llama? ¿Qué es aquí? Esta n por m, perdón, esta es n a la m, no n por m, ¿ok? Entonces, este es n a la m porque es el número de elementos en C2, ajá, por el número de órbitas, ajá, que es el que habíamos calculado aquí, ajá. Entonces, n a la m por 2 a la n en 2 menos n menos 2. Y luego aquí, pues este C3, que es n a la n, por 2 a la el número de órbitas en ese caso, ¿ok? Va. Ahora hacemos una simplificación, pues factorizamos el 2 a la n en 2, y luego esto los expresamos como 2 a la logaritmo de eso, ¿no? Este es logaritmo base 2, ¿ok? Y entonces me queda esta expresión de acá, ¿no? 1 más 2 a la m logaritmo base 2 de n menos n 2 más bla, bla, bla. Ahora viene el truco de elegir el valor adecuado de m y escojo m igual al piso de c por logaritmo base 2 de n y elijo simplemente c mayor a 4. Y ya que lo hago, entonces sustituyo aquí, ¿ok? Entonces se vuelve 2 a la c por logaritmo de n, ajá. Pero fíjense que el truco de tomar c mayor a 4 es que el término dominante, ¿cuál es? Fíjense, el término dominante se vuelve menos n log n. Ajá. O sea, es 2 a una constante por logaritmo de n. ¿Ok?
Entonces, ese término, pues esto se va a cero. ¿Ok? Y este término de aquí, pues también se va a cero, porque este es n log n, ajá, y esta c es mayor a 4. Entonces, este término de acá le gana a este término de acá, ¿correcto? Entonces, todo esto se va a cero. ¿Ok? ¿Sí está bien? Bueno. Perdón, profe, ¿puede repetir la Pues, última? ajá. La m, ¿te acuerdas que la habíamos elegido simplemente como un entero par menor a n-2, ¿no? Sí. Entonces, todo el análisis le hicimos para esa m. Pero ahora escogemos mañosamente la m y la escogemos como una constante mayor a 4 por logaritmo de n. ¿Ok? Entonces, ya que le elegimos así, ¿no? Fíjate que vamos a analizar cada término. Este es 2 a la logaritmo de n menos n. Pues aquí esto da negativo, ¿no? Porque esta n crece más rápido que el logaritmo de n. Sí, claro. Entonces, este término se va a cero. ¿Ok? Ahora, este término tengo n por logaritmo de n, y como esta constante es mayor a 4, aunque estoy dividiendo entre 4, ¿no? Me queda esto, bueno, aquí la podría haber tomado, de hecho, tuve que haberla tomado mayor ¿a qué será? A 8, ¿no? Para que este término gane. Para que este sea n por log n y esta c, bueno, y c entre 4 me quede mayor a 1. Ok, ¿Ok? ok. Sí. Entonces, si eso pasa, este término de acá es negativo. Por lo tanto, este término de acá se va a cero. Sí, ok. ¿Ok? Entonces, este término de aquí, pues ya, aquí tengo el o chiquita de 1, ¿no? Que era justo lo que quería demostrar. Sí, muy bien. ¿Ok? Va. Pero bueno, eso lo que demostramos es sobre el número ¿cómo se llama? El número de órbitas, ¿no? Pero eso todavía no dice, todavía no acabamos con lo de demostrar que el número de clases de isomorfismo de gráficas asimétricas. Pero eso ya es fácil, ciencia. Entonces, casi todas las gráficas son asimétricas. Entonces, sea mu la proporción de clases de isomorfismos de gráficas asimétricas en B. ¿Ok? Entonces, simplemente todas las gráficas, me fijo en todas las gráficas y no es la proporción de las gráficas que son asimétricas. ¿Ok? Entonces, cada clase de isomorfismo de una gráfica no asimétrica tiene a lo más n factorial entre dos gráficas. ¿Ok? Entonces, ¿por qué es esto? Lo que les decía, ¿no? Si tengo una gráfica asimétrica, cada vez que aplican una permutación tienen una gráfica distinta, ¿no? Pero si tienen una gráfica simétrica, o sea, es decir, que tiene su grupo de automorfismos es no trivial, pues escojan un elemento del grupo de automorfismos que sea distinto a la identidad, y cuando aplican esa permutación en la gráfica se quedan como estaban, ¿no? Y aplicando esa para cada imagen de X, pues entonces al menos las están agrupando a pares. Sí. ¿Ok? Entonces, como mucho, pues tienen n factorial entre dos gráficas distintas en esa clase de isomorfismo. ¿Ok? Por lo tanto, el tamaño promedio de una clase de isomorfismos es a lo más, o sea, como mucho, pues n factorial, ajá, por mu, fíjense, estas son las que son asimétricas. Entonces, de estas, pues sí tengo n factorial, ¿no? Y de las que son asimétricas, pues es 1 menos mu. Y de esas tengo como mucho n factorial entre 2. ¿Ok?
Entonces, el promedio de una clase de isomorfismos es a lo más n factorial entre 2 por 1 más mu. O sea, ya simplificando esta expresión. ¿Ok? Sí. Va. Ahora sea y el número de clases de isomorfismos. Y sea P el tamaño promedio de una clase de isomorfismos. Entonces, el número total de gráficas, pues es el promedio por el número de clases de isomorfismos, ¿no? P por I. El promedio, lo que acabamos de demostrar es que es, ¿qué era? Ah, sí, el promedio es a lo más n factorial entre 2 por 1 más mu, ¿no? Y el número de clases de isomorfismos es como mucho 1 más o chiquita de 1 por 2 a la n factorial, 2 a la n en 2 entre n factorial. ¿Correcto? Sí. Pero fíjense, esto se simplifica ¿a qué? Pues esto queda, esta n factorial se va con esta n factorial, ¿no? Entonces, lo que tengo que tener, y luego aquí me faltó más cuentas, pero aquí esto se simplifica, ¿a qué? Fíjense, esto se simplifica a 1 más mu entre 2 por 2 a la n factorial, ¿no? Esto quiere decir que esta mu, para que esto esté por arriba de 2 a la n factorial, esta mu se tiene que ir a 1 cuando n tiende a infinito. ¿Correcto? ¿Cómo fue lo último, profe? Fíjate, es que aquí me faltaron, ¿cómo se llama? Hacer unas cuentas. Nunca he usado esto, a ver si me sale. Espero no regarla. O sea, esto, si lo simplifican, es igual a esto. Fíjense. Entonces, este es 1 más mu. Qué horror. Entre 2 por 1 más o chiquita de 1 por 2 a la n en 2. Ay, no puedo. Bueno, ahí está. Qué horrible, pero ahí está. ¿Ok? Entonces, Sí. lo que estoy diciendo aquí es que esta mu se tiene que ir a 1, ¿no? Porque si esta mu queda por debajo de 1, pues esto queda por debajo de 1, ¿no? Y este se va a 0. ¿Ok? Sí, ya lo vi. Sí. Ajá. Ok. Ahí está. Ajá, entonces, por lo tanto, la proporción de la proporción de clases de isomorfismos de gráficas asimétricas va a 1 cuando n tiende a infinito. Pero ahorita nada más estamos hablando de las clases de isomorfismos. Para hablar de las gráficas, nada más lo único que falta observar es que la proporción de gráficas asimétricas es al menos tan grande como la proporción de clases de... La proporción de gráficas asimétricas es al menos tan grande como la proporción de clases de isomorfismo de gráficas asimétricas. Eso parece muy confuso, pero porque estamos cambiando de varios conceptos aquí. Ahorita estamos hablando de clases de isomorfismos, ¿no? Entonces, yo me fijo en las clases de isomorfismos, la mayoría son de clases de gráficas asimétricas, ¿correcto? Pero ahora, no se fijen ahora quiero que se fijen no en las clases de isomorfismos, sino en todas las gráficas. Es decir, todas esas clases de isomorfismos, ¿no? Pues saquen las gráficas y vean todas esas gráficas. Entonces, lo que aquí estamos diciendo es que las gráficas asimétricas, las clases de gráficas asimétricas, pues son las que más gráficas tienen allá adentro. ¿Ok? Porque cuando tengo una gráfica asimétrica, su clase de isomorfismo tiene tamaño n factorial, o sea, tengo n factorial gráficas allá adentro, todas isomorfas. Ajá. Las clases de isomorfismo de gráficas simétricas, pues esas son más chicas, porque justamente por lo que venimos diciendo, ¿no? De cuando aplicas un elemento del grupo de automorfismos, pues te quedas en la misma gráfica. Entonces, todo esto es para decir que si la proporción de gráficas, que la proporción de gráficas, no de clases, de gráficas asimétricas, pues es al menos tan grande como la proporción de clases de isomorfismos de gráficas asimétricas.
Esto parece confuso, pero si luego lo checan, está fácil. Es nada más, ¿cómo se llama? Fijarse un poco aquí de lo que estamos diciendo. ¿Ok? Bueno, entonces, tenemos que la proporción de gráficas en n vértices asimétricas tiende a 1 cuando n tiende a infinito. ¿Ok? Sí. Va. Ahí voy a quitar esto. Esto ya no va. Ok. Bueno. ¿Qué? Ah, sí. Pero como pasa en matemáticas frecuentemente, el hecho de que casi todas las gráficas sean asimétricas no quiere decir que sea tan fácil encontrar gráficas asimétricas, ¿no? Fíjense, no es como cuando descubren que raíz de 2 es irracional y piensan que es algo así raro, o sea, como casi, y resulta que casi todos los números son irracionales, ¿no? Pero luego es difícil demostrar que un número es irracional. Entonces, si ustedes se pueden dibujar gráficas, bueno, o sea, si tratan de hacer gráficas simétricas les va a costar trabajo. Si toman una gráfica aleatoria, pues de hecho casi seguramente va a ser asimétrica. Pero aquí hay un ejemplo o una construcción que nos da gráficas asimétricas pues de manera fácil y se llama las gráficas de Halling. Y lo que hacen es que toman un árbol T con al menos 100 vértices de grado 2, ¿ok? Y con al menos un vértice de grado mayor a 2. Dibujamos a T en el plano, ¿no? Y luego dibujamos un ciclo que pasa por todos sus vértices terminales. Y a la gráfica resultante la llamamos la gráfica de Halling. Pues resulta que la gráfica de Halling es 3 conexa, ¿ok? Y como es 3 conexa y plana, pues solo hay una manera de dibujarla en el plano, ¿ok? Entonces, ese truco le sirve para demostrar que cualquier automorfismo de la gráfica de Halling tiene que mandar este centro, ¿no? Que pinté aquí, a ese centro, pero tiene que mandar el ciclo en el ciclo, ¿no? Y en el ciclo además en ese orden, ¿ok? Entonces, una vez que hacen eso, pues tiene que respetar el orden cíclico de estos vértices, ¿ok? Entonces, fíjense, aquí mañosamente puse un vértice de grado 3, un vértice de grado 3, un vértice de grado 4 y un vértice de grado 1. Ajá. Entonces, esa gráfica pues tiene que ser asimétrica, ¿ok? Porque estos vértices de grado, o sea, este vértice de grado este vértice de grado 5. Este vértice de grado 5 pues lo tienen que mandar a él mismo, ¿no? Y este vértice de grado 4 pues lo tienen que mandar a él mismo. Y una vez que hacen eso, pues ya fijaron el ciclo. Estos dos no los pueden permutar, porque tienen que respetar el orden de estas aristas en el encaje, ¿ok? Entonces, de esa manera es fácil construir gráficas asimétricas. Y pues ya eso es todo por hoy. Pensé que iba a poder acabar hoy con el capítulo 3, pero seguramente acabo el jueves. El jueves ya acabamos el capítulo 3. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Comentarios? Profe, ¿cómo dijo de estas gráficas, de esta construcción? Entonces, como que el ciclo se queda fijo primero, ¿no? Así es, el ciclo tiene que dar al ciclo. Y además, lo importante es que cuando... lo importante es que hay una única manera de dibujarlas en el plano. Entonces, si lo mandas bajo un automorfismo, pues el ciclo tiene que ir a dar al ciclo. Sí. ¿No? Y ya que haces eso, pues también estás fijando el orden o sea, estás fijando el orden en el ciclo de los, ¿cómo se llama? De los vértices. Y eso hace que fijes el orden de los demás, ¿cómo se llama? Pues de los demás vértices, ¿no? Como que vas fijando de afuera hacia adentro, ¿no? Exacto, de afuera hacia adentro. Entonces, las únicas simetrías que puedes tener son rotaciones del ciclo o reflexiones, ¿no? Sí, sí. Pero ya que haces eso, es fácil escoger vértices aquí que hagan que eso sea asimétrico.
Ok. ¿Ok? Bueno, ¿más dudas? Oye, profe, pero por ejemplo, una estrella. Una estrella, pero una estrella no es de... Bueno, en el caso de una estrella, si la haces de Halley, lo que te va a quedar es una rueda, ¿no? Pero ahí pues, ahí no es asimétrica. O sea, no todas las gráficas de Halley son asimétricas. Lo que digo es que si escoges bien tu árbol, es fácil ver que obtienes una gráfica asimétrica. Ah, ok, o sea, con una buena elección de árbol, no para todos los árboles. Exacto. Sí, con una buena elección de árbol. Ajá. Ajá. Ah, ok, ok. Ok. Sí. Bueno, ¿más dudas, comentarios? A ninguno más. Va, entonces voy a parar la... Por ahora todo bien. Ok, para la grabación.